Voy a dejar los 5 minutitos de arranque. ¿Cómo están, queridos aprendices? Bienvenidos una vez más a su canal, a su casa, el canal donde aprendemos, pero pasándola bien. Si no me conoces, yo soy Joglan Barrios y esto es los vivos de los domingos, los streams de los domingos. El día de hoy les tengo una excelente clase, hoy les tengo un stream muy divertido que me han estado pidiendo muchísimo. El día de hoy vamos a desmitificar y a enseñarles a hacer cócteles de 1 litro. ¿Están listos? ¡Let's go! Hoy estamos transmitiendo desde Instagram y estamos transmitiendo desde YouTube. Les voy a avisar a la gente de Instagram que en 10 minutos corto, así que si quieres seguir viendo la clase te vas a tener que venir a YouTube. ¿Cómo está mi Army, mi gente? Antes de arrancar siempre me gusta saludar a mi Army. ¿Cómo estamos, Mari? ¿Qué dice el gran Mauro? Ana, ¿qué es lo que dice mi Army? Repórtense, repórtense. Bueno, hoy estaba durmiendo la siestita, así que todavía me estoy como energizando, despertando. Bueno, un lindo y hermoso domingo para hablar de cócteles de litro. Quiero, antes de arrancar la clase, explicar si es primera vez que me estás mirando, si es primera vez que me estás viendo. Todos los domingos, obligatoriamente, estamos aquí compartiendo en vivo temas diferentes de la coctelería. Si estás interesado solo en cócteles, vea mis listas de reproducción, que tengo videos muy cortitos de 5 minutos, donde te enseño a hacer cócteles riquísimos, bien sea clásicos de autor. Bueno, ahora sí, sin más preámbulos, mi gente, vamos a comenzar. ¿Cómo hacer cócteles de litro? Me estuvieron preguntando muchísimo eso en distintos tipos de plataformas. Joglan, ¿cómo hacer cócteles de litro para emprendimiento? ¿Cómo hacer cócteles gigantes para fiestas, para no estarlos sirviendo todo el tiempo? ¿Cómo se hacen los famosos pre-batch? Así que el día de hoy te preparé los 3 puntos que, en mi opinión, son los que toda persona que quiera hacer cócteles pre-batch o ya listos, ¿sí? O ready to drink, también se le conocen, bien sea para un emprendimiento o bien sea para hacerlo en un servicio y que sea más rápido. ¿Cuáles son los 3 puntos en los que ustedes se tienen que concentrar? Así que, ¿están listos? ¡Let's go! Bien, número 1, y aquí claramente, mi gente, va a depender del país donde me estés viendo, ¿no? Déjame una banderita diciéndome del país donde me estás viendo, ¿no? México, Chile, Colombia, Argentina. Pero el punto número 1 tiene que ver con la legalidad de la venta de alcohol. ¿Por qué te digo esto? Bueno, porque cada país tiene una legislación diferente con el expendio de bebidas alcohólicas. Entonces, antes de tú iniciar un emprendimiento, lo primero que tienes que ver es cómo es la legalidad de la venta de alcohol. Porque como ustedes saben, tú lo puedes comprar, pero ya destaparlo, agregarlo en otra botella, iniciar una nueva mezcla y venderlo, eso no es legal. ¿Ok? O sí. No sé, déjenmelo acá en los comentarios de YouTube si eso no es legal. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que investigar. ¿Cómo se hace para que tú puedas vender esto de manera legal? Busquen el código legal, penal de su país para que estén todos derechos. Bueno, ese es el punto número 1. El punto número 2 sería la formulación. Te debes estar preguntando, oye, Joglan, para hacer un cóctel de un vaso, ya sé las medidas, ¿no? Son 20 mililitros de uno, 3, o sea, son medidas cortas, chicas. Pero ¿qué pasaría si yo quiero hacer un cóctel de 1 litro? O sea, ¿cómo hago esa fórmula, no? Eso es lo principal que me han preguntado. ¿Cómo hago para hacer 1 litro y que esta medida y que quede correctamente, ¿no? O sea, que esté balanceado. Ok, ahí te va. Lo primero que tienes que tener en cuenta acerca de la formulación es lo que yo denominé escalar y ajustar. ¿Qué significa eso? No, lo único que tú vas a hacer es escalar y ajustar. Es decir, si estamos haciendo un Negroni, que es lo que les tengo preparado hoy, si estamos haciendo un Negroni que ya tú sabes que son 3 partes iguales de 30 mililitros de Campari, 30 mililitros de vermut rosso, 30 mililitros de gin, bueno, eso tú lo vas a escalar. Es decir, tú vas a duplicar, triplicar, duplicar esas cantidades de un vaso a una botella de litro. Así de sencillo, escalar las cantidades, sumar las cantidades. Ahora, lo que sí te quiero dejar claro, por eso te digo que la formulación, lo que te quiero compartir hoy es escalar y ajustar. ¿Por qué? Porque muchas veces en el Negroni, dependiendo de los productos que estés utilizando, de las marcas, puede ser
que en algún caso, por más que sean 30-30-30, te quede muy fuerte, o te quede suave, o te quede mayor presencia de vermut. Y eso no lo queremos. Entonces, una vez que tú hayas escalado, tú tienes que ajustar. Es decir, si estamos hablando del Negroni, que es el caso que estamos hablando, tú vas a necesitar saber qué le agregas de más. Es decir, cuál de estos 3 ingredientes le hace falta ponerle más vermut. Entonces le agrego unos mililitros más de vermut o unos mililitros más de gin. Esto es muy, muy importante, mi gente. Bueno, Instagram, si quieren seguir viendo la clase, YouTube de Mentor Hogland, muchas gracias por sintonizar. Váyanse ya mismo a YouTube, que vamos a hablar de ingredientes y vida útil. Nos vemos en YouTube. Nos vemos en YouTube. Gracias por estar. Perdón, estoy arrastrando gente de Instagram para acá. Bueno, mi gente, ¿cómo están? ¿Está claro, no? Está súper claro el tema de escalar. Dígame si se ve y se escucha bien y ya seguimos al punto número 3. Dígame si se ve y se escucha bien. Yo les voy a mostrar hoy cómo hago yo para escalar de un trago a una botella de litro. Se lo voy a mostrar la práctica al final, ¿ok? Con el ejemplo un Negroni, pero quiero saber si se ve y se escucha bien. Por favor, confírmeme, Armin, dígame si se ve y se escucha bien, por favor, carajo. A ver. ¿Estás despierto o estás dormido? No veo los comentarios. Bien, está bien la música. Bueno, seguimos entonces. Ok, vamos a dejar este tema de escalar de un lado. Al final te voy a mostrar cómo lo hago yo, cómo escalo y cómo ajusto una receta. Te quiero dejar claro antes de cerrar la formulación. Cada cóctel tiene su punto y su equilibrio. No es simplemente escalar. Hay que escalar y luego ajustar esa medida dependiendo de lo que nosotros estemos buscando. Bueno, vamos ahora con el tema de ingredientes. Mira, este punto número 3 del día de hoy es el más largo, ¿ok? Este de ingredientes. Pero yo te quiero dar como palabra clave vida útil. La palabra clave que tú te tienes que grabar en este punto número 3 sería vida útil. ¿Por qué? Porque esa es la prioridad. Cuando nosotros estamos haciendo un cóctel para 1 litro, es porque quizás lo queremos tomar al momento o quizás lo queremos tomar después, bien sea que lo queramos comercializar o no. El punto es que quieres una gran cantidad y hay una posibilidad de que no te lo tomes todo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué es lo que tú estás buscando? La palabra clave que tú estás buscando es vida útil. Entonces, ¿cómo vas a hacer tú para alargar la vida útil? Bueno, ahí te va. Punto número 1, sustituir ingredientes perecederos. ¿A qué llamo yo eso? Vamos a suponer que el ejemplo de un cóctel que nosotros hagamos sea un gimlet. ¿Qué tiene un gimlet? Lo quiero leer en los comentarios, Army. Despiértense. No lo veo. Ahí va. Ok, vamos a suponer que tú quieres hacer un gimlet. Perfecto. ¿Qué tiene un gimlet? Tiene gin, tiene almíbar y tiene jugo de limón. Yo lo quiero hacer en 1 litro y la palabra clave que yo sé es vida útil, alargar la vida útil. Entonces, ¿qué vas a hacer tú para alargar esa vida útil? Número 1, sustituir ingredientes perecederos. Una de las cosas que más se hace es utilizar, por ejemplo, ácido ascórbico, ácido cítrico. ¿Ok? El ácido cítrico es básicamente un ácido cítrico que lo que hace esto es que no es perecedero. ¿Me explico? Entonces, al no ser perecedero, tú puedes sustituir el limón por ácido cítrico o puedes agregar el limón en una menor cantidad y compensar con ácido cítrico. Esto es lo que hacen la mayoría de las empresas que yo conozco para alargar la vida útil de un producto. ¿Por qué? Porque tú en un gimlet estás buscando acidez. Si bien no va a ser la misma frescura que utilice jugo de limón, vamos a estar claros, usar ácido cítrico, usar limón, no va a ser similar, pero no va a ser igual, pero va a ser similar. Y entonces vamos a alargar la vida útil. Lo mismo con el almíbar. Por ejemplo, si quieres alargar la vida útil del almíbar, por ejemplo, puedes utilizar goma arábica. No sé si saben lo que es la goma arábica, pero bueno, básicamente viene de la corteza de un árbol y es lo que se utiliza para darle densidad o acidulzar algunos productos. Bueno, mi gente, esas son una de las formas que tú puedes hacer para alargar la vida útil. Sustituir ingredientes perecederos. Grábate eso. Punto número 2. Seguimos con el ejemplo del gimlet. Vamos a suponer que tú estás haciendo un gimlet. Ya dijimos que el gimlet tiene almíbar, tiene gin y tiene jugo de limón. De esos 3, ¿cuál creen ustedes que se oxide o que se dañe más rápido? El que su vida útil es más corta. A ver, los leo. ¿Cuál creen ustedes? Los leo. ¿Cuál creen ustedes de estos 3 ingredientes? Que tiene una vida útil más corta.
¿Cuál es el que nosotros tenemos que prestarle atención? A ver, ¿los leo? Muy bien. El limón. El limón tiene una vida útil más corta. Porque un almíbar te puede durar en la heladera 3 meses, 6 meses, un almíbar en la heladera. En cambio, un limón, por más que esté en la heladera, te puede durar entre 12 y 48 horas, es su vida útil. Es decir, es una vida útil muy, muy corta. ¿Por qué? Porque empieza a perder acidez, empieza a perder esa frescura, se empieza a poner más amargo el limón. ¿Ves? Entonces, de estos 3 ingredientes, el que tú quieres alargar la vida útil o que quieres que dure más es el limón. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Anótate esto. Filtrar los sólidos del jugo de limón con tela. Triple filtrar. Triple filtrarlo. Vas a agarrar el filtro de tela con el que hacen el café o papel, preferiblemente filtro de papel, y vas a hacer un triple filtrado que se queden todos los sólidos del limón, todas esas pequeñas partículas sólidas y se vaya quedando solamente el limón. Entonces, este es un tip muy importante, filtrar los jugos o filtrar todos los sólidos, que son los que más rápidamente, estos agentes son los que más rápidamente se pueden llegar a dañar. ¿Están claros? Sí, perfecto. Muy bien. ¿Le están gustando los tips? Déjenme like, por favor. Ya ustedes saben, cuando yo veo los likes me motivo. Bien, acuérdense que estamos en el punto número 3, vida útil. Vamos al siguiente, que sería no hidratar. ¿A qué me refiero yo con esto? Vamos a suponer que tú hiciste el cóctel y ya tú sabes que si estás haciendo un Negroni, el Negroni lleva una parte de agua, ¿o no? Ya esto lo sabemos porque esto lo hemos hablado ya en los cursos. Es decir, 30 mililitros de Campari, 30 mililitros de Vermouth, 30 mililitros de gin. Y también tiene 30 mililitros de agua. Realmente entre 15 y 20 mililitros de agua. 15 y 20 mililitros de agua. No sé si saben que el Negroni. Entonces, esto es un punto muy importante. Ustedes no van a hidratar, es decir, no le van a agregar al producto agua. Tú tienes que tratar de pensar que lo que tú hagas embotellado sea lo menos perecedero posible. Entonces, no le agregues agua. Si lo estás vendiendo o si lo estás haciendo por una fiesta, tienes que explicarle a la persona que al momento de servirlo tienes que agregarle esa cantidad de agua o refrescarlo o etcétera. ¿Okay? Pero no hidratarlo. ¿Estamos claros? Perfecto. Punto número siguiente de vida útil. No usar bebidas gaseosas. ¿Por qué, mi gente? Porque, a ver, ya ustedes saben que la bebida gaseosa, ella van rompiendo las burbujas y básicamente se van perdiendo. Se va perdiendo el gas. Entonces, no tiene sentido hacer, por ejemplo, un bull de cerveza, ¿sí? Si lo vas a embotellar, porque cuando ya llegue, ya las burbujas se han roto, ¿sí? O han perdido la cantidad de burbujas. Entonces, no tiene sentido utilizar gaseosas en cócteles embotellados, en cócteles de litro. Muy bien. Luego, fechar el tiempo del ingrediente perecedero es muy importante. ¿Por qué? Porque eso es un indicativo. Tú le vas a colocar la fecha, por ejemplo, si estamos hablando del gimlet, ya dijimos que de los 3 ingredientes del gimlet, el limón era el que se oxidaba más rápido, es decir, entre 12 y 24 horas. Entonces, ¿cuál es el tiempo perecedero de este cóctel? El del ingrediente que tenga menor porcentaje de oxidación, es decir, el que se dañe más rápido. Entonces, una vez que esté listo, tú lo fechas y tiempo de vida útil 48 horas. Muy bien. Tiki. Bueno, luego ahora vamos con el último, que sería el cambio térmico. Toma en cuenta que la temperatura que tú tienes así ambiente va cambiando. De igual manera la de la heladera. Igual si tú vas a un evento, si estás haciendo bebidas de litros, batch, para trabajar en un evento, toma en cuenta cómo lo va a trasladar. Porque si tú lo vas a trasladar a esa temperatura ambiente, ese cambio térmico puede cambiar la estructura del producto y puede cambiar esa propiedad organoléctrica, es decir, lo puede acelerar esa oxidación. Entonces, toma en cuenta eso. Si lo vas a trasladar, trata de trasladarlo en una temperatura que se mantenga, no que tenga un cambio brusco de temperatura. Esto parece una estupidez y una tontería, pero muchos bartenders, muchos profesionales nuestros cometemos esos errores de no mantener la temperatura desde en que lo mezclaste, en que lo juntaste, hasta que ya lo vas a servir. Entonces, ojo con la temperatura. Y luego hay una técnica última que tiene que ver con alargar la vida útil, que es el envasado al vacío. Y esto se lo quiero decir, ¿por qué, mi gente? Porque ustedes ya tienen que empezar a aprender todos estos conceptos. Empacar al vacío, no sé si han visto tipo onda, las bolsas Ziploc, generalmente es una máquina que está en los bares, que es
un plástico, ¿sí? Que es adherente y lo que hace es que esta máquina saca el oxígeno, como que lo plastifica, saca el oxígeno y esto lo que permite es cuando tú empaquetas los cócteles al vacío, entonces aún más alargas la vida útil. De hecho, hay algunos cócteles que inclusive pudiese congelarlos, o por lo menos el premix, por lo menos el cordial, tú pudiese congelarlo, lo empacas al vacío, lo congelas y te pueden durar meses ahí. Entonces, esto es un tip importante de si quieres todavía más alargar la vida útil de tus pre-batch, de tus cócteles de litros, los puedes empacar al vacío. Si no tienes empaquetador al vacío, busca la manera de sacarle el oxígeno porque te va a ayudar muchísimo a también conservar. Recuerden que les dije, el punto número 3 se llama vida útil. La prioridad es la vida útil. Bueno, esos son los 3 tips que les traigo el día de hoy para hacer cócteles de a 1 litro. Ahora voy a pasar a la práctica, pero sí les quiero decir antes de leerlo, saludo a mi hermanito Raúl, les quiero decir, el domingo de la semana que viene vamos a tener un stream especial de cómo sacar costos de cócteles. El domingo que viene, agéndate 20 horas Argentina, que es donde yo vivo, agéndate, ve el cambio horario de tu país, 20 horas Argentina, voy a tener en exclusiva, no le he dado por ninguna plataforma, cómo sacar costos de cócteles. ¿Por qué? Porque me lo han estado preguntando mucho en Instagram, me han dejado muchos comentarios. Hoglan, no sé cómo sacar los costos, tengo un pequeño emprendimiento, quiero saber cómo ponerle el costo, o quiero saber cómo vender cómo elegir el costo en mi bar. Entonces quiero dedicar una clase que va a ser súper técnica para enseñarlos a ustedes a cómo sacar los costos de un cóctel y cuáles son las sugerencias de cuánto a cuánto lo puedes vender, ¿no? Así que bueno, agéndate la semana que viene que tenemos el próximo domingo esta gran clase. Si estás viendo esta clase y te gustaron los datos técnicos que tiré, no lo sabías o lo estás refrescando y quieres una segunda parte, por favor déjame un comentario en este video al final. Apenas veas este video, déjame un comentario, Chejo, me gustó mucho la primera parte, quiero una segunda parte. Y no olvides agregarme qué te gustaría aprender, porque estas clases todos los domingos yo las preparo para ustedes. No es lo mismo como los videos que ya están grabados en el canal que subo, que yo grabo lo que se me da la gana. No, esta clase ustedes votan. De hecho, tenemos un grupo de WhatsApp del Army donde nosotros votamos y elegimos los temas. Así que no olvides dejarme un comentario. Bueno, vamos a la práctica. ¿Están listos? Ah, se queda congelado. ¡Listo! ¡Let's go! Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Mira, les muestro qué vamos a hacer hoy. Tengo por aquí, pim, pum, pam. Vamos a hacer arepas. No, mentira. Voy a mostrarle, mi gente, le voy a mostrar cómo hago yo mis cócteles embotellados. Voy a cerrar esto ya, pero permítanme, déjenme cerrar la clase de hoy. Bueno, vamos a hacer arepas. ¿Están listos para hacer arepas? Les voy a mostrar acá cómo hago yo mis cócteles de a litro, ¿ok? Vamos a hacer hoy un Negroni. La semana que viene me gustaría hacer un cóctel gigante, tipo una margarita gigante, si consigo la cristalería. Pero pégame un like, déjame comentarios porque eso me motiva a hacer locuras, a traerle cosas más innovadoras. Bueno, vamos a hacer un Negroni de a litro, ¿ok? Tenemos acá un gin argentino, Gina, que es premio ahorita, ganó mejor gin del mundo. Luego tenemos Campari, que ya ustedes lo conocen. Y luego tenemos Vermut Rosso, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Bueno, vamos a dividirlo en 3 partes iguales para llevarlo a 1 litro, ¿ok? Entonces, primero que nada, lo vamos a escalar y después vamos a la parte que yo te digo ajustar. Escalar y ajustar son las palabras clave que tienes que grabar. Muy bien. Lo bueno que tiene esto de aquí, mi gente, lo bueno, ¿dónde estaban? Eran los mililitros. Acá está, mira. Líquidos. Tienen, bueno, no lo van a ver, pero yo sí lo veo. Entonces, vamos a agregar primero que nada, Chucky, vamos a agregar el gin, ¿ok? Vamos a añadir 30 mililitros de gin, ¿ok? No sé si se alcanza a ver ahí, espero que sí. 30 mililitros de gin. 300, perdón. Ahí va. Mira, casi que gustito, mira. Bien, ahí estamos haciendo... Coño, se cayó la tapa.
Ahí estamos haciendo laboratorio en vivo y directo, ¿ok? Luego vamos a añadir el Campari, ¿ok? Hasta la medida 600, también 300 mililitros de Campari, ¿ok? Vamos con 300 mililitros de Campari. Así de sencillo, ¿eh? No es más que esto. Obviamente, si es para la venta, cuide la higiene y la bromatología. Yo esto es para mi casa, ¿ok? Pero ojo, ojo, si es para venta, cuida la bromatología, carajo, y la legalidad. Se volvía loco de repente. Es porque me voy a la campaña. Bueno, ahí va. 600, Peaky Blinder. Esto le gusta a mi amigo Javier Hernández, fanático del Campari. Ahí va, Puki. Miren este colorucci que lleva Garrandix. Miren este que lleva Garrandix. Lo ven ahí, ¿no? Perfecto, perfectos. Y ahora, entonces, viene el vermut, que lo vamos a dejar hasta el 900, ¿no? O sea, 300 mililitros de vermut rosso. Ahí va, 300 mililitros de vermut rosso. Peaky Blinder. Peaky Blinder. Listo. Listo. Ahora, ustedes me estarán diciendo, hay que removerlo, hay que... No. Entonces, este es uno de los consejos que les quiero dar. Estás arrancando en el mundo de los pre-batch, arranca por hacer pre-batch de bebidas alcohólicas. ¿Por qué? Porque es más fácil. Ya ellos, de por sí, el alcohol tiene un conservante. Ahora, te quiero dejar una pregunta, a ver si me prestaste atención a toda la clase que te di. Dime de estos 3 productos que yo agregué hoy, de estos 3 productos, ¿cuál es la fecha de vencimiento que yo debería colocar acá? ¿Cuál sería? A ver, el que me responda a eso, le debo un Negroni en vivo cuando nos veamos. Le debo un Negroni. El que me responda a eso es mi alumno, carajo. Muy bien. ¿Cuál sería la fecha de caducidad de estos 3? A ver, ¿cuál sería la fecha de caducidad? Coño, esto no sé cómo va a salir. Vamos a ver. Perfecto, vale, pulso bartendístico. ¿Cuál sería la fecha de caducidad? Coño, ¿cómo le gusta el alcohol, no? Hay 50 personas aquí vacilándose cómo hago un pre-batch de Negroni. Yo me imagino que quieren venir a mi casa, ¿no? Hoy actualmente vivo en Microcentro, mi gente. No les puedo decir la dirección porque, viste, tengo fans, viste. Ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, ya voy a responder todas sus dudas, mi gente hermosa, no se preocupen. Ya ahora después que termine con este pre-batch, voy a responder todas sus dudas. Bien. Ahora, fíjense esto que yo voy a hacer acá, que es la parte que yo les digo, ¿no? ¿Qué es lo que yo voy a hacer acá? Miren, voy a hacer lo siguiente. Lo que yo voy a hacer es, voy a probar esto para ver si tengo que agregarle más de alguno de los productos. Esto es lo que yo llamo ajustar. ¿Ok? Dejé este espacio vacío, de hecho debí haber dejado menos, de hecho, para ver, ahí va, para ver cómo compenso yo. Es decir, de estos 3 ingredientes, ¿cuál está de más punzante? Ponele, ¿cuál está alterando el balance? ¿Cuál se siente mucho? ¿Cuál está muy fuerte? De cómo lo equilibro. Esto es lo que llamo yo ajustar. Entonces, lo que tú haces es, te sirves un poquito en un vaso, así de simple, y lo pruebas, ¿ok? Para mí, está espectacular. Sin embargo, yo, porque estoy equilibrando esta receta al gusto de mis clientes, a mi experiencia, según yo le hace falta más Campari. Porque quizás este gin se siente mucho como ese sabor floral y para mí como que se pierde el amargor y este vermut quizás es muy dulce y entonces uno está buscando, ya el consumidor de Negroni está buscando un sabor más potente, más amargo. Entonces, yo creo que yo debería agregarle, sí, es una decisión, ¿no? Yo debería agregarle unos 60 mililitros más de Campari. ¿Para qué? Para reforzar ese sabor amargo. ¿Ok? Y ahora sí, pum, pum, pum. Lo que querían es, bueno, lo pueden agregar aquí directamente, de hecho, ¿no? Esto obviamente habría que mezclarlo, ¿sí? Pero bueno, ustedes le agregan 60 mililitros más de Campari. Teóricamente vamos a probarlo antes de servir. Según yo, ¡wow!
Se terminó, el streaming. Ahora sí está, gente, 10 de 10. Recuerden que esto después, cuando el cliente lo refresca en su casa, cuando el cliente, o ustedes, cuando le agreguen hielo, le van a añadir 30 mililitros más de agua. Entonces ustedes tienen que calcular que aquí lo van a sentir muy intenso, pero cuando lo refresquen va a estar más suave. No olviden eso. Pero bueno, les quería mostrar en vivo cómo Mentor Hoagland hace para servir, hacer sus cócteles de litro y cómo utiliza esta fórmula de escalar. Bueno, por último vamos a servir un coctelito para charlar con ustedes un poquito después de esta clase, ¿no? Vamos a servir acá, Peaky Blinders, bien clásico, 2 hielitos, ¿sí? Y vamos a servirnos entonces esta espectacularidad. Miren esto, mi gente, Vicky. Y bueno, me quedo charlando con ustedes, con este negrito. ¿Quién quiere esta botellita? ¿Quién se la quiere ganar? Voy a quedar por acá, mi gente. Mira, el pre-batch de Negroni. Siempre lo tienes en la heladera para cuando vengan tus amigos. Es espectacular porque no lo tienes que estar mezclando. Mira, aquí ya está listo. Y este cóctel, este Negroni, se llama Negroni distinto. ¿Por qué? Porque es un distinto. Es un Negroni que tiene pielcita de limón. Es un distinto. ¿Y por qué? ¿Por qué piel de limón en vez de naranja, Hoagland? Porque es un distinto. Porque no tenía naranja y porque sabe rico igual. Es un Negroni distinto. Gente, salud. Negroni distinto. Bueno que está esto, pero por favor. Espectacular. Bueno, mi gente, espero que les haya gustado la clase. ¿Tienen dudas? Ahora les voy a contar una anécdota y ya con eso cerramos la clase. No olviden dejarme un comentario qué te gustaría ver, si te gustaría ver una segunda parte, qué dudas tienes con este tema. Y bueno, y ya saben, el domingo que viene tenemos cómo sacar costos de los cócteles, ¿ok? Bueno, me voy a tomar un segundito y luego ahora voy con la anécdota del día. Como ustedes saben, me gusta cerrar con una anécdota reflexiva. Pero bueno, quiero saludar a mi Army. Piero, ¿cómo está, señor? Pronto arrancamos el curso de instructores. Un saludo para Piero, que está inscrito en mi curso de instructores. Un saludo al gran Memo, un saludo a Mari, un saludo a mi gente. Carajo, ¿cómo la están pasando? ¿Aprendieron mucho hoy? ¿Sí? ¿Tenían idea? Ya, me cuelgo. Quería mostrarles esto. ¿Por qué? Porque si ustedes están buscando hacer emprendimientos de cócteles embotellados o si ustedes simplemente quieren aprender a conservar para trabajar en sus bares y quieren saber trucos, quieren descubrir el agua tibia, dónde están todos los secretos, pues los secretos están en los pasteurizados. O sea, los secretos están en los productos de manufactura, los productos que se comercializan en tu barrio. ¿Quieres saber cómo hacer todo esto más allá de lo que viste en mi clase? Muy sencillo. Tú vas a buscar, mira, esto supuestamente, no se ve ahí, dice sin azúcares agregados. Y después por aquí dice sin conservantes agregados, supuestamente. O sea, supuestamente esto no tiene conservantes. ¿No? Ok. Entonces, fíjate, te voy a leer esto rápido y después ya te cuento la anécdota. Pasa que por eso les compré este jugo, porque dije, coño, quiero mostrarles el pensamiento de cómo hace uno para aprender, ¿no? Fíjate lo siguiente. Voy a buscar los ingredientes. Mira, escuchen lo que dice. Supuestamente dice sin conservantes. Entonces te dice, ahí va. Agua. Jugo concentrado de manzana. Ya saben que jugo es la mezcla de agua y el puré, ¿ok? Y el zumo. Vitamina C, ácido dulzante, ácido cítrico. Escuchen, ácido dulzante, ácido cítrico. ¿Qué significa eso? Ya, ¿qué les dije yo? ¿Cómo alargamos los cócteles que tienen limón? Con ácido dulzante, cítrico, ácido cítrico. Aquí está la prueba. Okay, bueno. Aromatizante. Escuchen esto, regulador de la acidez, citrato de sodio. Este es otro producto que pueden conseguir sin ningún, como el ácido cítrico, este es otro producto que ustedes pueden conseguir para hacer sus cócteles embotellados, para hacer sus cócteles de litro sin problema. Antioxidante, bueno, eritobardo de eritorbat
eritrovato de sodio y ácido ascórbico. El primero no lo conozco, pero el ácido ascórbico sí lo conozco. Es similar al ácido cítrico. Ácido ascórbico. Edulcorantes tales como sucralosa y listo. Esto es lo que tiene este producto. Entonces te estás preguntando por qué esto aguanta más. ¿Por qué? ¿Qué hace? Aquí está. Va, lo que declaran, ¿no? Pero aquí está. Simple. En esto es lo que yo me baso. Cuando yo empecé a hacer mis cócteles, ¿cómo le alarga la vida? Yo, coño, ¿cómo le alarga la vida a esta gente? Y me puse a ver videos en YouTube como estos que estoy grabando para ustedes. Y así empecé a probar. ¿Sí? Bueno, gente, ¿qué dice? Es un puro conservante eso, exactamente, amigo mío, exactamente. Bueno, mi gente, dímelo, Anita. Todo lo que está después del jugo es conservante. Gracias, Ana, coño, como amo a mi Army. Los amo, Army. Espero que sepan manejar este amor. Salud, gente. Salud con un negrito, un distinto. Un negrito distinto. ¿Tienen que les cuente la anécdota? Y nos vamos, ¿eh? Nos vamos, me voy porque me voy a tomar este negrito. Me voy a ver una seriecita. Así que bueno, sí, vemos, ya está pegando. Bueno, ¿quieren que les cuente la anécdota? Bueno, ahí les va. Esta es una anécdota, va rápida, ¿eh? Esta es una anécdota, me pasó trabajando en un bar boliche, acá en Argentina. Estaba yo comenzando en el mundo de los bares. Trabajaba con un equipo de un chico y una chica. Éramos 3 en barras, 2 chicos y una chica. Y estamos trabajando un sábado explotado. Pero ustedes saben esos fines de semana donde se sobrevende la cantidad de que tú tenías prevista. Vamos a suponer que tú previste que venían 200 personas y terminan yendo 600, 800. ¿A alguien le pasó trabajando? Si a alguien le pasó, déjenme por favor un comentario diciendo, hola, me pasa todos los fines de semana. Bueno, estoy trabajando y tal en la barra. Chamo, nos llegó el doble de cantidad, o sea, el triple. Era una cosa, pero, o sea, abismal. No teníamos la producción porque no nos los avisaron. No nos avisaron que teníamos esa cantidad de producción que teníamos que tener para... O sea, nosotros íbamos a recibir 200 personas y terminamos recibiendo 600, 500. O sea, imagínense eso. Pero veníamos de hacer doble turno, es decir, veníamos de hacer turno en la mañana. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Lo que sucede es que nos llega ese montón de gente de golpe y ¿qué hace uno? Díganme ustedes, eso se le llama, acá en Argentina, le llaman el perro. El perro es como decir que tú estés trabajando, pero, o sea, el perro, ¿viste? Entonces, ¿qué haces cuando viene el perro? Lo sacas a pasear, juegas con él. ¿Qué hace cuando viene el perro? Bueno, a ti tú activas, no sé si alguien ve Dragon Ball, pero tú activas el ultra instinto, ¿no? Tú activas el ultra instinto y te pones, 2 manos, sudando, modo training, bueno. Hay un momento en el servicio donde de verdad nos estaban, o sea, la gente nos estaba gritando, ya nos estaban apurando, nos estaban medio tratando mal, ¿viste? Como que... Pero yo obviamente ya tenía algo de experiencia. La compañera con la que yo estaba trabajando, por ahí no tenía mucho, y realmente tenía varios clientes fastidiosos. ¿Viste esos clientes que provoca agarrarlos y llevarlos afuera, ¿no? Ya no tengo más nada que explicarle, ¿no? Unos clientes de esos jodidos. Y bueno, bueno, en un momento yo estoy así con 2 manos, la gente agrupada en la barra, la comandera explotando, chen, 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 los clientes gritando, nos viste como, o sea, caos. Yo ya sé cómo manejar el caos porque tengo muchos años trabajando de bartender. Quizá mi compañera en ese momento no tenía mucho. Yo en un momento veo que se agacha, o sea, onda, está atendiendo, se agacha, se pone las manos en la rodilla y empieza a hacer así. O sea, esto es posta, ¿eh? Se pone la mano en la rodilla y empieza a hacer así. Pero, o sea, y yo, 2 cocteleras, y de repente tipo cámara lenta, ¿no? Yo volteo y la veo así. Yo, mierda. O sea, ustedes, esto pasó real, pero ustedes, yo creo que se pongan en mi lugar. ¿Qué hacen ustedes? ¿No? Mi compañero de barra no estaba
éramos ella y yo con las 800 personas, multitud, la gente gritándonos, y ella colapsó. Y yo recuerdo que le hablo, no voy a decir el nombre, fulana, no me escuchaba así. Y yo, fulana, voy y la toco, ¿está bien? Así como tipo, ¿está bien? Me ve, ida. Y ahí, en un momento así, me agarra la pierna, como que yo me olvido de ella porque tengo que atender, me agarra la pierna y dice, Roland, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Y ahí me rescato, bro, ahí me rescato porque a mí me ha pasado, no sé si a alguien le ha pasado, un ataque de pánico, exactamente. ¿Quién lo dijo? Vamos, Pascual, Pascual, te tienes que unir al Army solamente por haber respondido esto. Vamos, Pascual, únete al Army ahora mismo. Te unes al Army y me tomo tu fondo blanco, Pascual. Exactamente, bro. Ataque de pánico, bro, pero entró en ataque de pánico. Y ahí cuando yo me percato, porque alguien me dijo, además un cliente me dijo, creo que están, viste que siempre hay gente buena, ¿no? Como que está en ataque de pánico y tal. Y ahí me rescato de, wow, está en ataque de pánico. Obviamente. ¿Qué fuesen hecho ustedes? A ver, déjenme un comentario. Déjenme un comentario. ¿Qué harían? ¿Siguen el servicio o atienden a su compañera? Ya puse esta conversación ultra interesante. Ahora quiero que sean súper honestos. Súper honestos. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes? Pleno servicio, son ustedes los que tienen que sacar el servicio. Tu compañero o compañera entra en ataque de pánico. ¿Qué haces? A ver, los leo. Ya yo les voy a decir qué hice yo, por supuesto, pero los leo. Los leo. A ver, ¿no? A ver, 50 personas aquí, 40 y pico. No veo esto explotando en comentarios. Sean honestos, esto es un Army para compartir. La barra no puede detenerse, ¿cierto? Reemplazo. Mira, Memo dice, la barra no puede detenerse. La reemplazo hasta que se calme y me calo todas las gritadas y yo aguanto. Me gusta. A ver, lo sigo leyendo. A ver qué dice Mari. Atender a mi compañera. Muy bien. A ver, Arby. Los leo. A ver. Los leo. Ayuda a la compañera. Una vez tirada. ¿Vieron qué dice? Yo creo que sigo con el servicio. Pero tu compañera está así, te está diciendo que hago. ¿Qué hace? Lo leo. No sean aburridos, comenten. Quiero ver qué onda. Bueno, listo, les digo. O sea, realmente yo lo dudé. Porque era una cantidad de servicios y yo sentía que si yo me movía nos iban a linchar. Pero agarré y adivinen qué hice y por eso les traigo este cuento. Serví 2 Negroni, o sea, literal. Atendí las comandas más cercanas, serví 2 Negronis y me agaché porque teníamos pre-batch. Me agacho, me le acerco, así, re loco. Los Negroni, le doy Negroni y digo, estoy contigo, ¿eh? Estamos aquí. Este porro lo sacamos tú y yo. Estamos activos, no estamos activos. Y empiezo a hablarle, ¿sabes? Tú puedes con esto. Ve al baño, échate agua en la cara y te espero. Tú y yo tenemos que sacar este servicio. Le doy el show de Negroni, pam, y empezó, ¿me entiendes? O sea, pa. Energía, me explico. Yo sé que tú puedes con esto, no te asustes, es normal, pa. En un momento me ve y me dice como, gracias, Holland, si me estoy sintiendo mejor. Pa, pum, shot. Se paró así como que iba al servicio, se fue al baño y yo seguía atendiendo, todo el mundo, Una de esas, 15 minutos después, llega Super on Fire. 15 minutos después. ¡Ah! Sacamos alto Servizowski. Exactamente, mi gente. Bueno, por eso les quería traer, porque el Negroni los ha acompañado mucho tiempo. Los Negroni, así que por eso, hagan Negroni embotellado, porque después salvar las papas en cualquier momento. Bueno, mi gente, esa era la anécdota de hoy. Espero que les haya gustado. Trato de traerles cosas reales que a ustedes los inspire, que les enseñe, que los ayude, que los guíe. Y no, pasarla bien. Todos los domingos con ustedes. ¿Qué dice la emborrachante? La motivó a seguir, dice. Claro, bro, un traguito, un shot. A ustedes les puede pasar, a cualquiera de ustedes. Cuando colapsen, respiren, échense un shot. No es que ahora lo agarren de excusa y se van a echar un shot toda la noche, no. Pero el caos a veces de un bar te puede hacer entrar en pánico, es normal. Me pasó cuando yo estaba comenzando que me tuve que ir atrás a llorar porque fue horrible mi primer servicio de perro. Así que ustedes relájense y disfruten, ¿sí?
Bueno, me voy, carajo. Mi gente, gracias por acompañarme. Ya saben, el domingo próximo tenemos cómo sacar costo de los cócteles. Si quieres una segunda parte de esto, déjamela en los comentarios. Si hoy no me sigues en Instagram, sígueme. Y recuerden, mi gente, sean felices. ¿Hay razón para ser feliz? Muchas. Sean felices. Metro Holland los quiere mucho. Gracias por acompañarme todos los domingos. Me voy. Me voy arriba, miren. Me voy arriba. ¡Dímelo! Nos vemos el domingo que viene, gente.